Da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, personal que nos acompaña y que nos sigue vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que aquí se encuentra el comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, la comisionada Estudillo Osuna Manuela y el comisionado presidente Samuel López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anteriormente expuesto, se declara instalada la primera sesión ordinaria del mes de marzo del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 27 de febrero de esta anualidad, el orden del día para esta sesión consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de febrero del Pleno de este Instituto, celebrada el día 22 de febrero del 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, acuerdos de incumplimiento y resolución de desclasificación de la información de los expedientes identificados con los números siguientes. De la ponencia de la comisionada Alba Manuela y Estudillo Osuna, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 351-2017, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Rosarito. La resolución de desclasificación de la información en autos del recurso de revisión 291-2017, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 352-2017, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, Tecate. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 437-2017, interpuesto en contra del registro público de la propiedad de comercio, y el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 449-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Continuaría con el informe mensual del secretario ejecutivo. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, comisionados soliciten la desincorporación de algún tema o estén incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren estar en periodo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Ustedes, comisionada? Sí. Me gustaría incorporar en asuntos generales la autorización de este Pleno para asistir a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, que se llevará a cabo el próximo jueves 8 de marzo a las 11:30 en las instalaciones del INEGI Ciudad de México. Esto, usted, comisionado. Nada que agregar. Gracias. Comisionado, yo quiero, por favor, también incorporar asuntos generales la autorización de este Pleno para que el suscrito asista a la reunión de trabajo en la que se va a hacer la presentación del programa de de contrataciones abiertas en la sede del INAI el próximo lunes 5 del presente mes y del presente año. Presidente. Sí, muchas gracias. Si no hay más asuntos generales por incluir, para nosotros dos anteriormente descritos, por favor someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de emitir su voto en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado.
indicado para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de febrero del Pleno del ITBC celebrada el día 22 de febrero de esta anualidad. Gracias, secretario. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta, ya que nos fue remitida anteriormente sobre las preguntas. ¿Tienen un comentario que quieran agregar? No tengo ningún comentario. Sí, gracias. Como no hay comentarios y con la dispensa de la lectura del acta, por favor, secretario, someta a votación la aprobación. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria del Pleno del mes de febrero del Pleno de este instituto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero del 2018 del Pleno de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día son los asuntos específicos a tratar. Es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, acuerdos de incumplimiento y resolución de desclasificación de la información de los expedientes identificados con los números siguientes. Primero sería la ponencia de la comisionada Manuela Estudillo Osuna, la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 351-2017, interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Rosarito. Gracias, secretario. Comisionada, tiene el uso de la voz para la exposición del proyecto. Muchas gracias, comisionado presidente. Me permito presentar el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión 351-2017, ¿correcto? 351-2017. Gracias, secretario. Interpuesto, el recurso de revisión interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en playas de Rosarito. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de una solicitud de acceso a la información, solicitó lo siguiente: el ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido del 2014, 2015 y 2016. La información debería ir desglosada por años y establecer en forma específica montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos que pueden ser intereses bancarios, renta de inmuebles, préstamos internos, etc. Número 2, egresos de la sección sindical en el periodo comprendido del 2014 a 2015 y 2016. Información desglosada por años y detallada en forma específica. Número 3, sueldos, honorarios y compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. Informe si hay adeudos al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados. El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud y fue omiso en dar contestación al recurso de revisión. Por lo tanto, vía resolución de recurso de revisión, se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de manera clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a los extremos en que fue formulado. En acatamiento a la resolución, el sindicato argumentó no ejercer recursos públicos, por lo que en ejercicio del artículo 155 de la ley de la materia, se desestima la anterior postura al tener como hecho notorio que el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, de su sede Playas de Rosarito, sí es una persona moral que recibe y o ejerce recursos públicos en el Estado. Afirmación que se sustenta con el padrón de personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, remitido el día 9 de octubre del 2017 por la Oficialía Mayor de Gobierno, dentro del cual aparece el listado del Sindicato de Mérito. Bajo este contexto, el día 26 de septiembre del 2017, este instituto se dio a la tarea de realizar una visita de inspección y evaluaciones al sindicato que culminaron con el fallo dictado en fecha 6 de diciembre del mismo 2017, por lo que una vez notificada la resolución del secretario de organización del sindicato, en acatamiento a la misma, presentó un informe para acreditar el cumplimiento de las obligaciones pendientes,
Lo anterior deja en evidencia no solo que reconoce su calidad de sujeto obligado, sino que además ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que en materia de transparencia le corresponden. En este sentido, queda demostrado con claridad que el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Rosarito, es un sujeto obligado a transparentar y permitir acceso a su información pública. Así las cosas, toda vez que mediante el fallo definitivo se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, lo que en especie no ha sido satisfecho, se determina por tener incumplida la resolución definitiva, además de actualizarse una clara inobservancia al resolutivo tercero relativo a proporcionar el nombre del titular del área responsable de dar cumplimiento a la resolución, así como el nombre del superior jerárquico de este, por lo que al advertirse de autos que el maestro Miguel Ángel Ibarra Arenas, en su carácter de secretario general del sindicato, fue quien compareció pretendiendo dar cumplimiento, se determina dirigir el presente requerimiento al servidor público antes mencionado, por lo que la determinación propuesta a este pleno es ordenar requerir personalmente al señor Miguel Ángel Ibarra Arenas, en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Rosarito, para que dentro del término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento, otorgue una respuesta clara, completa y redactada de manera sencilla y fácil comprensión a la solicitud de información pública número 00440217, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80,60 pesos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI. Asimismo, hágase su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionado tiene algún comentario o duda sobre el proyecto? Ningún comentario, gracias. ¿Usted quiere agregar algo? No. Muchas gracias. Como no hay comentarios por agregar, por favor, secretario, someta a votación el acuerdo de cumplimiento de ambas cosas. Con gusto, comisionado presidente, someto a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobado el acuerdo de cumplimiento de resolución del expediente 351-2017 interpuesto en contra del sujeto obligado mencionado. Por voto hacia el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia de la comisionada Manuel Estudio Osuna, es la resolución de desclasificación de la información en autos del recurso de revisión 291-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Continúa con el uso de los comisionados. Gracias, comisionado. Me permito presentar a continuación la resolución de desclasificación de la información del recurso de revisión número 291 del 2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. A continuación, me permito exponer los antecedentes que constituyen materia del presente acuerdo, de la presente resolución. El particular solicitó lo siguiente: informe sobre el número de cámaras de vigilancia con las que cuentan los semáforos de toda la ciudad de Mexicali, la ubicación de cada una de las cámaras de vigilancia y cuáles de esas cámaras están en funcionamiento y cuáles están en mantenimiento, cuál es el tiempo de resguardo de las grabaciones. El sujeto obligado a la respuesta negó la información con base a un acuerdo de reserva. Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión con motivo de clasificación de la información. Una vez analizada la controversia, este órgano garante determinó
revocar la respuesta del sujeto obligado para que emitiera y notificara al recurrente una nueva respuesta, entregando la información en caso de proceder o en su defecto fundara, motivara y justificara su clasificación a través de la resolución emitida por su comité de transparencia. En cumplimiento al fallo definitivo, el sujeto obligado remitió acuerdo de reserva de información elaborado el día 23 de enero del 2018, a través del cual su comité de transparencia del sujeto obligado confirmó la clasificación de información relativa al sistema tecnológico de videovigilancia, en específico al número de cámaras de vigilancia con las que cuentan los semáforos de la ciudad de Mexicali, la ubicación de cada una de ellas, cuáles están en funcionamiento, cuál es el mantenimiento y cuál es el tiempo de resguardo de las grabaciones. Bajo este contexto, en una tutela efectiva al derecho de acceso a la información de la parte recurrente, se procedió a analizar el acuerdo de reserva, lo cual permitió realizar las siguientes consideraciones. La reserva invocada se sustenta en la fracción primera del artículo 110 de la Ley de Transparencia, que dispone como información reservada, podría clasificarse aquella cuya publicación comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley de la Materia y el 18º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información señalan que la reserva de información procede cuando su divulgación comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de los municipios, tendientes a preservar, resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público, o bien podrán considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información o sistemas de comunicación. De esta forma, la seguridad pública se erige como una de las limitaciones o excepciones que admite el derecho de acceso a la información, siempre y cuando se presente una colisión de derechos o bienes constitucionales que representan, a su vez, otros bienes jurídicos o protegen un mayor interés público. En mérito de lo anterior y de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia, lo conducente es realizar un estudio de ponderación entre estos dos derechos fundamentales, conocido como la prueba de interés público, con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Ponderadas las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, este instituto, por una parte, considera atinada la reserva de información por cuanto refiere a la ubicación de cada una de las cámaras de vigilancia con la que cuentan los semáforos de la ciudad de Mexicali. Cuáles de esas cámaras están en funcionamiento y cuáles en mantenimiento, así como el tiempo de resguardo de las grabaciones, dado que evidencia características especiales de una herramienta tecnológica con la que cuenta la Dirección de Seguridad Pública para desarrollar sus funciones, facultades y atribuciones, y cuya divulgación pudiera poner en riesgo estrategias para combatir las acciones delictivas, tareas de prevención o actividades encaminadas a preservar la seguridad pública o bien obstruir la capacidad de respuesta de esa institución policial. Sin embargo, conocer el número de cámaras de vigilancia a juicio de este órgano garante no podrían menoscabar, obstruir, obstaculizar o mermar las acciones de prevención que lleva a cabo el sujeto obligado para mantener la seguridad pública. Este instituto considera que dar a conocer la cantidad de cámaras de vigilancia no permitiría revelar su capacidad de reacción frente a la prevención o de posibles riesgos o amenazas. En este contexto, no se advierte cómo informar sobre el número de cámaras de vigilancia daña o permite generar espacios de vulnerabilidad para la dependencia. Lo anterior es de suma importancia, pues el artículo 111 de la Ley de la Materia señala que a través de la prueba de daño el sujeto obligado deberá justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo del interés público. En el caso particular, si bien el número de cámaras de vigilancia en los semáforos se encuentra relacionado con un instrumento tecnológico con los que cuenta la Dirección de Seguridad Pública,
para la planeación e implementación de estrategias o acciones que le permiten prevenir o combatir la delincuencia, lo cierto es que de su desclasificación no se advierten elementos objetivos que apunten a la generación de daño. Por el contrario, informar sobre el número de cámaras de vigilancia permitiría transparentar aquella información directamente relacionada con adquisiciones del sujeto obligado y cuyo empleo sirve para cumplir eficazmente con un mandato constitucional, así como lo es la preservación del orden y la seguridad pública en el municipio, pues permite conocer al ciudadano a cuánto asciende el insumo de esa clase con lo que cuenta el sujeto obligado para prevenir los delitos y faltas administrativas, la preservación del orden, la seguridad, armonía y tranquilidad, así como los relativos al servicio de tránsito municipal, lo cual repercute en una efectiva rendición de cuentas a efecto de que la sociedad esté en posibilidad de vigilar la actuación de la Dirección de Seguridad Pública. Derivado de lo anterior, se determina que no se actualiza la reserva de información contenida en el artículo 110, fracción primera de la ley de la materia, en lo referente al número de cámaras de vigilancia con las que cuentan los semáforos de toda la ciudad de Mexicali. Por lo que el sentido de la resolución es desclasificar como reservada la información relativa al número de cámaras de vigilancia con las que cuentan los semáforos de la ciudad de Mexicali, dejando intocada la clasificación de información respecto a la ubicación, estado y tiempo de resguardo de las mismas, por lo que el sentido es de revocar la respuesta del sujeto obligado y se instruye al director de Seguridad Pública Municipal como titular del área que clasificó la información, así como el responsable de cumplir la resolución definitiva de fecha 6 de diciembre de 2017, para que en un término de 3 días informe al solicitante la cantidad de cámaras de vigilancia con las que cuentan los semáforos de Mexicali. Y se ordena al Comité de Transparencia del sujeto obligado proceda a dejar sin efectos el acuerdo de reserva de información de fecha 23 de enero de 2018 y en su lugar emita un nuevo acuerdo tomando en consideración los razonamientos hechos de hecho y de derecho antes expuestos, otorgándose para tal efecto el término de 8 días contados a partir del siguiente día de la notificación de la presente resolución de desclasificación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, comisionada. Comisionado, ¿tiene un comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario. ¿Usted quiere agregar algo, comisionado? No, no tengo ningún comentario. Muchas gracias, comisionados. Yo quiero comentar la riqueza de esta resolución. Seguramente la vamos a aprobar en el sentido del estudio de fondo que se hizo sobre las consideraciones aquí expuesto a la ponderación de derechos y el análisis por cada una de las situaciones, las preguntas que fueron materia de la reserva y la evaluación para cada una de ellas en el sentido de la ponderación de la prueba de daño, prueba de interés público. Yo creo que va a ser una de las resoluciones más importantes que vamos a sacar este mes. De hecho, les quería proponer que las resoluciones relevantes, digo, no proponer en cuanto a que lo votamos, comentar más bien, las vamos a estar, una vez que las analicemos por este pleno y por los coordinadores, estarlas publicando en nuestro portal. Creo que es una resolución que nos va a servir para futuros acuerdos de clasificación. Traemos ahí unas resoluciones que creo que usted la trae, una clasificación que les notificaron al ponente y que me dio una copia a mí respecto a un asunto. Y vamos a empezar a trabajar con este tema más frecuentemente. Pero una felicitación para todo el equipo que intervino en este proyecto. Y dicho lo anterior, secretario, por favor, someta a votación el proyecto expuesto por la Comisión de Estudio. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración en votación nominal la aprobación de este proyecto de resolución de desclasificación. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Vesturillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el acuerdo de desclasificación del recurso de revisión, derivado del recurso de revisión 291-2017 expuesto anteriormente. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día.
Con gusto, comisionado presidente. En el orden de exposición seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 352-2017, que fue interpuesto en contra del sindicato de burócratas, sección Tecate. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el presente recurso de revisión se encuentra identificado con las siglas RED /352/2017. El sujeto obligado en este caso es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de Tecate. En la solicitud de acceso a la información, el particular requirió lo siguiente: solicito los estatutos donde se especifica el procedimiento para adquirir la base sindical. 1. Ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido de 2014, 2015 y 2016. La información debe de ir desglosada por años y establecer en forma específica los montos generados por cuotas sindicales, aportaciones de los sindicalizados, así como otros ingresos, como pueden ser intereses bancarios, rentas de inmueble, préstamos internos, etc. 2. Ingresos de la sección sindical en el periodo comprendido de 2014, 2015 y 2016. Información desglosada por años y detallada en forma específica. 3. Sueldos, honorarios y o compensaciones recibidas por los integrantes de la mesa directiva seccional en el periodo antes mencionado. 4. Informe si hay adeudos al sindicato por concepto de cuotas y los montos de los mismos en los años antes mencionados. Y 5. Montos entregados a la directiva estatal del sindicato en los 3 años antes mencionados. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado omitió otorgar respuesta. Inconforme, el particular presentó recurso de revisión con motivo de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la ley. En la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado a dar contestación manifiesta que no reúne la calidad de sindicato que reciba y o ejerza recursos públicos en el ámbito estatal o municipal, conforme lo disponen los artículos 15, fracción novena, 88 y 89 de la Ley de Transparencia. Entrando al estudio, se tiene que expuesto los extremos de la controversia y pese a la postura en contra por parte del sindicato en cuestión, este órgano garante determina que es sujeto obligado a transparentar información pública. Sirve de soporte para arribar a la anterior conclusión el padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California, aprobado por el Pleno de este instituto, así como el informe rendido por el Coordinador de Verificación y Seguimiento, el cual constató que Oficialía Mayor de Gobierno, en fecha 9 de octubre del 2017, remitió un listado de personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, dentro del cual aparece incluido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Poderes del Estado y municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, Tecate. Con motivo de lo anterior, este instituto se dio a la tarea de realizar visita, inspección y evaluaciones al sindicato en mención, para posteriormente dictar una resolución que determinaba el estatus de cumplimiento de algunas obligaciones de transparencia. Así fue como el secretario general del ya referido sindicato, en acatamiento al resolutivo segundo, presentó vía oficio un informe para acreditar el cumplimiento de las obligaciones pendientes, lo que deja en evidencia que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, en Tecate, no solo reconoce su calidad de sujeto obligado, sino además, en aras de acatar la resolución dictada por este órgano garante, ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que en materia de transparencia le corresponden. Consecuentemente, es un sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información pública. Una vez aclarado lo anterior, de las documentales obrantes en el expediente, se desprende que la parte recurrente formuló una solicitud de información al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
municipios e instituciones descentralizadas de Baja California en Tecate, sin que éste hubiera brindado respuesta dentro del plazo de 10 días, a que hace referencia el artículo 125 de la ley en la materia, transgrediéndose de esta forma el derecho de acceso a la información del particular. Por lo que a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en la fracción primera, segunda y tercera del numeral 160 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante la Comisión de Honor y Justicia del sujeto obligado para que realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones que han quedado precisadas. Por lo que el sentido de la resolución que se propone a este órgano garante, se determina ordenar al sujeto obligado para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. Es todo. Muchas gracias por la exposición, comisionado Corral. Comisionado, ¿tiene algún comentario del proyecto? Sí. Adelante, ¿qué tenemos? Me preocupa me preocupa el sentido de las respuestas que está otorgando el sindicato, en el sentido de que la conformación de sus recursos, los recursos con los que operan o con los que administran no son recursos públicos. Y obviamente tenemos como antecedente que los sindicatos en el Estado, los sindicatos que están registrados, primero que los sindicatos son sujetos obligados por ley, más allá si hubo un reconocimiento no expreso por parte del gobierno estatal de otorgarle recursos públicos como personas morales. Digo, finalmente hay una doble, ¿no? Un doble señalamiento como sujetos obligados por parte de la ley. Sin embargo, yo he tenido reuniones y acercamiento con los representantes de los sindicatos, y sí existe una confusión legítima por parte de ellos respecto a los recursos que manejan, toda vez que atribuyen que las cuotas sindicales provienen de los recursos, de los salarios, de los sueldos, de las percepciones ya personales de los miembros del sindicato, y que por lo tanto al momento de ya hacer cuotas que provienen de este origen, pues ya no es un dinero público, sino ya es un dinero privado. Aquí probablemente lo único que habría que mencionar es que primero todos los representantes de los sindicatos, y eso fue un tema que sostuvimos en una discusión, en una reunión de trabajo, todos ellos ocupan un puesto público, todos son servidores públicos que están asignados al sindicato, es decir, el sueldo que ellos perciben como comisionados del sindicato son recursos públicos, son servidores públicos asignados a diferentes dependencias que son comisionados al sindicato y que por lo tanto sus ingresos y sus percepciones personales sí provienen de un dinero público. Por lo que hace a las cuotas, creo que aquí el tema fundamental es que habrá que sostener probablemente reuniones de capacitación más profundas con los sindicatos para explicarles cómo procede la clasificación de información y cómo procede en todo caso la fundamentación, la motivación y toda la argumentación al momento de las respuestas a las solicitudes de acceso. No estoy en posición ni con el recurso de revisión de mi ponencia ni con el del comisionado Corral, no se están presentando elementos suficientes como para poder analizar efectivamente el origen de estos recursos. Entonces, al final, el punto fundamental y el mensaje para los sindicatos es que no es una determinación cerrada de que todas las cuotas sindicales o todos los recursos que se mueven dentro del sindicato sean efectivamente recursos públicos. Sin embargo, esto no los exime de la responsabilidad de responder de manera fundada y motivada a cada una de las solicitudes de acceso a la información, y en caso de que existiera alguna clasificación de la información, se tendría que hacer a través de las instancias correspondientes, como lo es el Comité de Transparencia. Es cuanto. Sí, coincido con los comentarios. En efecto, los sindicatos de hecho, he tenido yo comunicaciones que me han dirigido, en que manifiestan que
que no son sujetos obligados a recibir una comunicación en esos términos. Sin embargo, sí tienen una dualidad respecto a los ingresos, porque tienen, en efecto, aportaciones en el ámbito privado de sus miembros, que ya son cuotas, y tienen, obviamente, ingresos del ámbito público, y ellos mismos son funcionarios públicos. Entonces, ahí vamos a buscar, como ya lo está haciendo en Tijuana, tener un acercamiento a ellos para que se les facilite el cumplimiento de la transparencia. Yo también quiero señalar que mi posición y la posición del instituto y la de este pleno es que los sindicatos que están muy relacionados, identificados con el sector público, son obviamente sujetos obligados, y efectivamente en esa consideración de la parte del ingreso que tienen de las cuotas, deberán precisarlo, cuánto es de cuotas y cuánto es de aportaciones de gobierno y su propio recurso, y eventualmente cómo se lo gastan, o sea, cómo hacen la parte de los egresos, pero señalar que no son sujetos obligados creo que es un asunto ya superado, inclusive a nivel nacional, y con la experiencia de los posicionamientos y lo que establece la propia ley, la Constitución, respecto a que sí son sujetos obligados. No puede ser que no sean sujetos obligados en Baja California, en todo el país sí. No puede ser que sean sujetos, no sean en Baja California y a nivel federal. Si hay experiencias de sindicatos a nivel federal que tienen carga de información, de acuerdo con los informes que vienen ahí, carga de información muy, muy completa. Entonces hay que tomar esos ejemplos más que buscar cómo no ser transparentes. Bien, comentado anterior, por favor, secretario, someta a votación el proyecto expuesto por el comisionado Corral. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobado el proyecto expuesto por el comisionado Corral en este momento. Por favor, va a ser el siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día es la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución derivado de los autos del recurso de revisión 437-2017 interpuesto en contra del registro público de la propiedad de comercio. Gracias, secretario. Consejos comisionados, en efecto, el recurso de revisión que dio origen al presente proyecto de acuerdo de cumplimiento es el identificado como Red 437-2017, en el que el sujeto obligado es el registro público de la propiedad de comercio del Estado de Baja California. A continuación, se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de la solicitud de acceso, requirió lo siguiente: copia simple, debidamente cancelada, de un formato oficial de hoja de inscripción del registro público de la propiedad y de comercio de esa entidad correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016 de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate. Asimismo, se indique si al momento de ser expedidos debían contener sellos, firmas del titular o responsable de algún dato que los identifique de manera fehaciente, de manera que no puedan ser falsificados. Respuesta a la solicitud y contestación al recurso de revisión anteriormente referido. El sujeto obligado, al responder la solicitud, sostuvo que la información requerida no formaba parte de los trámites que presta esa dependencia. Asimismo, durante la sustentación del recurso, el ente público no presentó contestación. Se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue al recurrente en copia simple la versión pública de los formatos de hoja de inscripción emitidos conforme a su normatividad correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016 de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate. Vías de cumplimiento de la resolución. No obstante la notificación de la resolución en término otorgado, el sujeto obligado a la fecha no ha informado de su cumplimiento, así como tampoco proporcionó el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento al fallo, ni el nombre del superior jerárquico de este. Por consiguiente, en atención al artículo 212 del reglamento de la ley,
al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión, o bien resultan del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al director del registro público de la propiedad y comercio. Determinación. En base a esto, se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 1 de febrero de 2018 y se ordena requerir personalmente al licenciado José Antonio Regalado Araiza en su carácter de director del registro público de la propiedad y de comercio para que dentro de un plazo de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento entregue al recurrente en copia simple la versión pública de los formatos de hoja de inscripción emitidos conforme a su normatividad correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidades de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de internet de ese instituto. Es cuanto, comisionados, si tienen algún comentario sobre el proyecto, tienen el uso de la voz. ¿Comisionado Correa? Ninguno. ¿Usted, comisionado? Muchas gracias. Comisionados, como no hay comentarios, por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Un gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Adelante. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento identificado del recurso de revisión identificado como RED 437-2017. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado presidente, es el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución derivado de autos del recurso de revisión 449-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Gracias, secretario. Comisionados, con su venia, voy a continuar con el uso de la voz para exponer el acuerdo de incumplimiento del recurso de revisión 449-2017 en el que el sujeto obligado es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular solicitó lo siguiente. El 19 de mayo del 2015 se celebró contrato DAT Confed SIDUE 1014 para la realización de estudio de análisis celebrado con la empresa Ingeniería de Bombas y Controles S.A.S. En relación a lo anterior, obsérvese, solicitó lo siguiente. Copia del estudio y los análisis de tipo técnico, jurídicos, económico, social, político y los que sean necesarios con el fin de definir la factibilidad de creación de un organismo operador metropolitano de los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento de la zona costa del estado de Baja California, correspondiente a los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. Al dar respuesta, el sujeto obligado negó que el contrato señalado por el particular guardara relación con el estudio y análisis celebrado con la empresa Ingeniería de Bombas y Controles S.A.S.B. De igual forma, no emitió contestación durante la tramitación del recurso. El sentido de la resolución fue revocar la respuesta al sujeto obligado para que, previo a una búsqueda detallada y razonable de la información solicitada, entrega al recurrente copia del estudio y los análisis de tipo técnico, jurídicos, económico, social, político y los que sean necesarios, con el fin de definir la factibilidad de creación de un organismo operador metropolitano de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la zona costa del estado de Baja California, correspondiente a los municipios de Tecate, Tijuana y Playa de Rosarito y Ensenada,
relativo al contrato celebrado el día 19 de mayo del 2015 entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y la empresa Ingeniería de Bombas y Controles. Vías de cumplimiento de la resolución. A la fecha, el sujeto obligado no ha informado sobre el cumplimiento dado a la resolución, no obstante el término conferido, así como tampoco proporcionó el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, ni del superior jerárquico de este. Por consiguiente, en atención al artículo 212 del reglamento de la ley, al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resulten del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al secretario de Infraestructura y Desarrollo del Estado de Baja California. Es así que se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 15 de febrero del 2018 y se ordena requerir personalmente al ciudadano Florencio Alfonso Padres Pesqueira en su carácter de secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento, previo a una búsqueda detallada y razonable de la información solicitada, entrega al recurrente copia del estudio y los análisis de tipo técnico, jurídicos, económico, social, político y los que sean necesarios con el fin de definir la factibilidad de creación de un organismo operador metropolitano de los sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento de la zona costa del estado de Baja California correspondiente a los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, relativa al contrato celebrado el día 19 de mayo del 2015 entre el Poder Ejecutivo y la empresa Ingeniería de Bombas y Controles SADCB, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización que corresponde a la cantidad de 12,000 pesos con 12,090 pesos, 0 centavos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el INEGI, según publicación efectuada el día 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de internet de este instituto. Ningún comentario. Muchas gracias, comisionados. Como no hay comentarios, secretario, someta a votación, por favor, el presente acuerdo de incumplimiento. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal el proyecto de acuerdo de incumplimiento expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El resumido. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Que nos use la voz, secretario. Muchas gracias, presidente, comisionados, miembros de este honorable pleno. Con su venia me permito rendir lo que es el informe de actividades del mes que hemos terminado, que es el mes de febrero, con relación a las actividades sustantivas que de manera cotidiana realizan las coordinaciones tanto de capacitación, así como la coordinación de verificación y algunas de aquellos datos que son de interés de este pleno respecto al seguimiento de acuerdos tomados por el mismo. Se informa que en el mes de febrero se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de pleno. Se emitieron 21 acuerdos, los cuales en su totalidad han quedado debidamente cumplidos. Asimismo, se interpusieron 23 recursos de revisión en este periodo y se emitieron 10 resoluciones de recursos de revisión. Actualmente se cuenta con en trámite de 27 recursos de revisión y 3 recursos de revisión se encuentran pendientes de resolución, es decir, agotadas sus etapas procesales. Uno de ellos fue el que ha quedado aprobado por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Asimismo, en este periodo se interpusieron 17 denuncias y se llevó a cabo una resolución de denuncias. Respecto a
las vistas a los órganos internos de control e inicios del procedimiento, tenemos que en el mes de febrero se hicieron, o denuncias de incumplimiento, fueron el número de 5, una a la Procuraduría General de Justicia del Estado, una al Partido Revolucionario Institucional, otra al Sindicato de Burócratas, sección Ensenada, otra a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, y otra al Ayuntamiento de Mexicali. Respecto a las capacitaciones por parte de la Coordinación de Verificación, tenemos respecto a las verificaciones, se realizaron 2 revisiones para revisar el óptimo funcionamiento de los portales, actualizando la dirección electrónica oficial de los 156 sujetos obligados en el portal de este instituto. Asimismo, se llevaron a cabo capacitaciones de mejoras del CIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo 17 asesorías en lo que fue el mes de febrero. Esto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al UMAI Tijuana, al UMAI de Rosarito, al Partido Baja California, al Sindicato de Burócratas en sección Mexicali, Secretaría General de Gobierno, Partido Revolucionario Institucional, CESPEN, Instituto de Psiquiatría del Estado, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Sindicato de Profesores de la UABC, Instituto de Cultura de Baja California, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECITE, Colegio de Bachilleres, Ayuntamiento de Rosarito, Instituto de Deporte, Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mexicali. Se dieron también 145 llamadas y se dieron respuesta a 120 correos electrónicos en los cuales estaba solicitando alguna información respecto a la carga de información. Asimismo, esta coordinación ha remitido los oficios que fueron asignados por el comisionado presidente, derivados también de lo que es el informe anual de solicitudes de acceso a la información. Al día 20 de febrero se habían recibido 116 respuestas, las demás se encontraban en trámite. También dentro de la coordinación de verificación actualmente se encuentra trabajando lo que es el proyecto de modificación de los lineamientos técnicos locales y de los formatos correspondientes, para los cuales se integraron mesas de trabajo en los cuales estuvo la comisionada Elba Astudillo, y próximamente se presentará el proyecto de todas estas modificaciones para estar en aptitud de elaborar lo que es el programa anual de verificación. Asimismo, la misma coordinación en este mes, pues está trabajando en lo que son los dictámenes derivados de las denuncias que fueron interpuestas también en este periodo, específicamente 10 denuncias que actualmente, 8 que ya están admitidas, respecto a denuncias de incumplimiento de información que tienen que tener publicadas. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. ¿El comisionado tiene alguna pregunta para el secretario en relación con su informe? No tengo nada que preguntar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionados. Una vez que concluyamos, secretario, con los acuerdos que hemos estado emitiendo, es necesario hacer un análisis de los acuerdos. Hay 2 consideraciones. Primero, los acuerdos que son continuos, ¿sí? Hay que ponerlos más localizables en la parte legal de nuestro portal. Yo los he estado buscando y me dificulta encontrar los que son de vigencia. Y hay que revisar toda nuestra reglamentación para incorporar en nuestro reglamento los acuerdos que ya son permanentes, ¿sí? Para que ya también los sujetos obligados puedan acceder más fácilmente y no estén haciendo mayores análisis que encontrar en el reglamento, nuestro reglamento de la ley, reglamento de cada una de las áreas. El punto específico de no estén tomando la ley, el reglamento y buscando acuerdos, tratando de vincular los acuerdos con algún capítulo, con una área de la ley. Y obviamente los acuerdos que fueron temporales respecto a la verificación diagnóstico, respecto a las visitas de inspección, pues ya quedan sin efectos, ¿sí? Y de alguna forma, en tanto se incorporan al reglamento, que sería un proceso más largo, darles alguna clasificación. Un número, un folio y en qué sesión fue aprobado y qué tema tratan. Sí, y el estatus que se encuentre, de tal forma que sea su fácil acceso para los sujetos obligados y que puedan ellos consultarlos.
Tomo nota Para con que gusto, lo doctor, señor considere. presidente. Sí, para que nuestra página sea más amigable en ese tema. Muy bien. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales incorporados durante la presente sesión. El primero es